Estamos entonces ahora con el doctor José Jesús Rivera Sánchez, coordinador de esta sesión extraordinaria, junto conmigo, jefe de servicio de geriatría del Hospital General. Él nos va a hablar de la complejidad de esta disregulación neuroendocrina humoral que complementa seguramente la presentación que hizo al inicio. Adelante, doctor. Muchas gracias. Yo lo tengo como objetivo hacer la integración de lo que ya platicamos en las partes anteriores y aterrizarlo a los elementos sociodemográficos, biológicos, que van a dar pauta de la siguiente parte de las charlas, porque al final el comprender cómo envejecemos pues es la puerta para poder intervenir el proceso de envejecimiento, no con el objetivo de evitar el envejecimiento, sino de alcanzar un envejecimiento activo y saludable. No es de nadie desconocido que el proceso de envejecimiento nacional pues ha alcanzado niveles inéditos históricos en nuestro país y que este proceso de envejecimiento, sobre todo el envejecimiento patológico, pues está poniendo en crisis sobre todo la capacidad que tiene nuestro sistema de salud para poder hacer frente sobre todo a las secuelas que tienen la mayoría de nuestros adultos mayores con enfermedades crónicas. Si bien no llega a ser más del 40% la población con enfermedades crónicas, pues sí, hablar de un 30 y tantos % de personas que tienen hipertensión o diabetes o obesidad o alguna otra patología, pues sí nos explica por qué el 68% de la asistencia médica en nuestro país corre a cargo de las personas mayores de 65 años. ¿Qué es la disregulación? Hemos hablado en los últimos minutos de la disregulación cardiovascular renometabólica, de la disregulación neuroendocrino humoral. Y bueno, ¿qué es la disregulación? Es un concepto realmente bastante reciente en medicina. El término disregulación se utilizaba realmente en áreas económicas, jurídicas, gubernamentales, y lo que describe es un sistema que, si bien tiene los elementos para hacer frente a los diferentes problemas de los cuales puede estar presente, no tiene la capacidad para poder hacer frente de manera adecuada o de manera completa. Digamos que ese es el punto. Nuestro organismo al envejecer no es que no pueda contrarregular un proceso de infección, tiene los elementos, pero estos se han modificado con el envejecimiento y entonces la capacidad de hacer frente a ellos se modifica. Esto nos lleva a otro término que es muy importante, que es el de la normalidad. En medicina hablamos de lo normal y de lo no normal, de lo que no es normal pues es enfermedad, y eso es lo que en algún momento estigmatizó el envejecimiento. La normalidad es un término estadístico en biología y que nos habla de valores que son más frecuentes o que determinan las 2 desviaciones estándar, 3 desviaciones estándar de una población. Es un término netamente estadístico, matemático y de frecuencia. Sin embargo, cuando hablamos de envejecimiento, pues estamos hablando de otra población. Entonces, el estar metiendo a los adultos mayores en los términos de normalidad en función de la población en general, que tiene otros valores de referencia, pienso que es el principal problema al que nos hemos enfrentado los geriatras en el manejo de las personas mayores. Y el concepto de vida, que es importante, porque al final todos hablamos de vida, de calidad de vida, del concepto del ciclo vital, y entender que la vida como tal es científicamente puede definirse como esta capacidad de administrarnos los recursos internos y externos. Por eso hablamos de este
de este tema de la disregulación, porque es esta alteración de la autogestión y es un proceso adaptativo por definición y que no debe existir una correspondencia directa en causa y efecto, porque de ahí viene la heterogeneidad del proceso vital y del envejecimiento. No solo no debe ser igual en la administración de recursos, ni tampoco en los cambios que se pueden producir dentro de nosotros mismos. Y de ahí viene lo interesante y lo complejo y lo que nos ha costado trabajo en las últimas 3 décadas definir qué es el estado de fragilidad, o más bien el proceso de fragilidad, porque nosotros nos empezamos a fragilizar de manera temprana. Cuando ya es evidente es cuando ya podemos aplicar todas las escalas de fragilidad y observarlo. Es un poco como en el deterioro cognitivo, donde nosotros podemos definir a alguien que ya tiene deterioro cognitivo, pero el área gris entre lo que llamamos estado cognitivo normal, DSL, y el inicio de la demencia, pues todavía no queda muy claro porque es altamente heterogéneo y tiene que ver con toda la neurobiografía y demás. Entonces, la fragilidad, a mí me gusta mucho este esquema, porque te magnifica, te dimensiona realmente lo que está ocurriendo en cada uno de nosotros. El primer contexto es el de la juventud, el de la adultez, donde ya estamos en un estado funcional promedio, normal, donde los órganos y los sistemas se mueven en una frontera homeostática muy amplia y las fuerzas entrópicas no son capaces de modificar la función orgánica de ninguna manera. Y el segundo contexto es el del especialista que ve un órgano fuera de la referencia de función normal, es a lo que nosotros llamamos insuficiencia. Pueden llamarlo insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática, demencia, ¿no? Sin que hubiera la modificación de la función de los otros órganos y los sistemas. Este órgano, este sistema está fuera de la frontera homeostática, pero gracias al equilibrio de lo demás, pues podemos mantener la vida. Y el proceso de envejecimiento, de lo que llamamos adulto mayor frágil, pues es esta variabilidad en el proceso de envejecer que tiene una frontera homeostática ya muy disminuida por la disminución de la reserva fisiológica, y las fuerzas entrópicas no tienen que ser realmente mayores o incrementadas. De hecho, hasta aquí en este esquema viene un poquito más adelgazado lo de las fuerzas entrópicas para sacarnos de equilibrio. Entonces, ¿qué es la disregulación neuroendocrino-humoral y cómo modifica a cada uno de nosotros dentro del proceso de envejecimiento? Bueno, pues la disregulación neuroendocrino-humoral son las modificaciones de las funciones normales de cada uno de los órganos y los sistemas que le permiten ser funcionales o cumplir con la mayoría de nuestras tareas, pero cuyas modificaciones van a ser determinantes en el cambio de la presentación de las enfermedades, en las modificaciones en el tratamiento y evidentemente en distintas trayectorias de los desenlaces de las patologías. Ya han platicado de manera amplia en cuestión de los cambios cardiovasculares, no voy a ahondar mucho más en esto, pero sí comprender que, por ejemplo, la disminución de la oferta de los alfa y beta receptores con un incremento de su afinidad, pues lo hace altamente susceptibles a las personas mayores al alfa y el beta bloqueo, o como el sistema renina-angiotensina-aldosterona, al estar hiperexpresado, favorece las modificaciones en el equilibrio del sodio, de las resistencias periféricas, o como la hormona antidiurética juega un papel determinante para modificaciones de la tensión arterial, que llaman en nuestros compañeros crisis hipertensiva, en el contexto de eventos de choque o de sepsis, y que bueno, pues van a modificar el algoritmo de tratamiento y lo pueden volver peligrosamente distinto entre jóvenes y adultos mayores. Y que hablar de las modificaciones de la respuesta humoral, en donde bueno, pues tenemos diferentes fases de acuerdo al proceso de envejecimiento,
el envejecimiento inmunológico proinflamatorio que se da entre los 60 y 74 años con la aparición de procesos autoinmunes, de atopia, que son muy característicos en esta edad, de enfermedades reumatológicas de inicio tardío, y el inmunoenvejecimiento, el immunaging como tal, que es el fracaso de la respuesta inmunológica y que se caracteriza por la aparición principalmente de fenómenos sépticos y tumorales. Todos estos van a modificar la trayectoria de lo que nosotros llamamos inflamación y van a favorecer la aparición de fragilidad. Cada uno de estos cambios por sí mismo, si se va al extremo, puede generar el fracaso de un sistema. Hablemos, por ejemplo, de hipertensión. De hipertensión, si no se trata de manera oportuna, aunado a este proceso de envejecimiento que ya comentaba la doctora Hernández Nava, lo que va a generar es el incremento de la aparición de especies reactivas de oxígeno, el incremento de la inflamación, el incremento de la acumulación de moléculas lipídicas subendoteliales. Entonces, esto que nosotros llamamos share stress, que es el estrés por el paso de la sangre, que todos lo tenemos, pues va a aumentar exponencialmente y va a dar desenlaces cardiovasculares mayores en un tiempo más breve del que esperaríamos por la misma evolución del envejecimiento. A esto es a lo que le llamamos enfermedad aterosclerosa. Y como este ejemplo, podríamos dar cada uno por patología estas modificaciones de la trayectoria del envejecimiento generado desde la disregulación de un órgano o de un sistema. De tal manera que nosotros como geriatras estamos intentando contrarregular esta disregulación que a final de cuentas no es más que un desbalance entre el proceso proinflamatorio, el proceso antiinflamatorio, el proceso catabólico y el proceso anabólico, medidos por diferentes actores, principalmente nutricionales, ya lo comentaban anteriormente, que corre a cargo principalmente del aporte de aminoácidos esenciales y ejercicio y los procesos proinflamatorios, principalmente por factor de necrosis tumoral alfa y la contrarregulación del sistema mTOR, que al alterarse, pues vamos a modificar toda la vía bioenergética y vamos a provocar esta sarcopenia que tanto tememos los geriatras cuando se instala, porque va a favorecer caídas, va a favorecer inmovilidad y alta dependencia. De tal manera que las trayectorias del envejecimiento pues están, ya lo comentaron hace un momento, modificadas por la trayectoria de la disregulación hipotalámica, las modificaciones de la neurotransmisión, la afectación del sistema inflamatorio principalmente por los macrófagos, principalmente por la vía de factor de necrosis tumoral alfa, y pues la generación de este estado proinflamatorio que hemos llamado fenotipo proinflamatorio, fenotipo inmunosenescente, que lo que va a incrementar pues es la disregulación tanto endotelial como cerebral, como cardíaca, como muscular, y nos va a meter en este vórtice de modificaciones funcionales severas. Al mismo tiempo tenemos el declive de la función hormonal, que esta pues lo hemos siempre atribuido a un fenómeno normal, lo hemos estudiado más en las mujeres que en los hombres por la menopausia, pero cada vez cobra más relevancia el tomar cartas en el asunto, no solo en contrarregular dihidroepiandrostenediona, sino también meternos en la estrona, en el estradiol y en la testosterona específicamente, en hormona de crecimiento, para poder modificar los diferentes desenlaces, porque ahora entendemos, con lo que comentaba hace unos minutos el doctor Rafael Salín,
pues que todas las moléculas que tienen cierta acción neuroendocrina pues van a modular no solo la función cerebral, no solo la plasticidad cerebral o el anabolismo cerebral, sino también la respuesta inmunológica, la calidad de sueño, la masa muscular, la actividad física. De tal manera que el conocimiento de esto que estamos alcanzando, pues es una invitación a lo que podría llegar a ser la modificación de la trayectoria del envejecimiento y un envejecimiento pues mucho más activo y saludable durante más tiempo. Ya habíamos comentado hace un momento, esta manera de recordatorio, que este proceso inflamatorio se va a dar a todos niveles y que el del sistema nervioso central es característicamente el que más nos importa porque es este incremento de la inflamación, el incremento del estrés metabólico, lo que va a generar que el sistema ubiquitín-proteosoma fracase y entonces haya errores transcripcionales que nos lleven a las llamadas proteinopatías. Todo empieza muy probablemente por una vía común que es inflamación en el sistema nervioso central con pérdida de la capacidad de barrido del sistema linfático y con ello la acumulación de diferentes estructuras proteínicas que no son de utilidad y que van a amplificar la respuesta inflamatoria. ¿Cuál es el origen real de este proceso proinflamatorio? Seguramente es multidireccional. El estrés social, el estrés económico, el estrés nutricional, lo que llamamos el fenómeno depresivo que va a llevar a niveles tóxicos de cortisol, el cortisol como modulador a la baja de las hormonas anabólicas, como modulador a la baja de la hormona de crecimiento y con ello a la citotoxicidad tanto neuronal como muscular, de tal manera que entendamos que la sarcopenia no es más que el efecto del estado general de salud de los pacientes y específicamente de la demencia. Y también bidireccionalmente los fenómenos psicoafectivos como la depresión, la ansiedad crónica, los trastornos distímicos, pues también tienen su dirección hacia la modificación tanto anabólica como de la expresión de IGF-1, como el incremento de la resistencia a la insulina, como la afectación del sistema insulinérgico cerebral y con ello pues el mismo proceso miotóxico y neurotóxico que estábamos comentando hace un momento. Y junto con ello pues las enfermedades crónicas. ¿Qué tan importante es el control de la diabetes? ¿Qué tan severo es debe ser el control glucémico? La realidad es que lo que nos hemos dado cuenta o lo que le hemos aportado como geriatras a la endocrinología es que es más importante evitar grandes variaciones glucémicas que controles superestrictos de la glucosa, porque es mejor un adulto mayor que se mantiene en un 120, 140 de glucosa todo el tiempo que aquel que se arriesga a eventos hipoglucémicos con un sistema insulinérgico cerebral afectado, con una disminución de la expresión de GLUT4 y la posibilidad de hipoglucemia e incremento del deterioro cognitivo, o el paciente que anda constantemente por arriba de 200 miligramos de decilitro y que va a generar modificaciones de la osmolaridad que van a afectar la presión de pulso y el drenaje linfático, como estábamos comentando. De tal manera que si nosotros empezamos a abordar esta disregulación neuroendocrino-humoral en toda su significancia, hacia qué es lo que puede hacer el geriatra y aportar, pues realmente el quehacer actual de los geriatras es el entendimiento de la fisiología del envejecimiento, la comprensión de cómo ésta modifica las enfermedades y el compromiso de contrarregular esta disregulación neuroendocrino-humoral. Y el gran enemigo de este elemento, de esta vía común, pues es la glutamato toxicidad. Ya vimos que el glutamato pues es un elemento que necesitamos para el manejo de la inflamación, como un neurotransmisor excitatorio es indispensable, pero que en los contextos
de deshidratación, en los contextos de hipoperfusión, pues se vuelve altamente tóxico. Entonces, mantener a los pacientes en equilibrio, no solo en los niveles de la tensión arterial, en los niveles de la glucemia, sino también a nivel de monoaminas, de citocinas, de estado general de salud, de actividad física, pues nos va a dar como desenlace pues un estado general de salud preservado. Al respecto, pues entender que ya tenemos evidencia de que este modelo funciona y no hay más que el comprender cómo la sepsis, por ejemplo, pues se ha observado como un factor detonante de los desenlaces cardiovasculares mayores. En este estudio, por ejemplo, se evaluó la neumonía como un predictor de infarto del miocardio, entre mayor era la severidad, y si ustedes ven las curvas de sobrevida, mientras más severa es la neumonía por la que ingresaron los pacientes, pues menor probabilidad de sobrevida tuvieron. De tal manera que nos seguimos muriendo realmente por sepsis. Lo que pasa es que pues es esta contrarregulación sistémica la que no podemos modular después de la enfermedad, y es la que favorece el desenlace cardiovascular mayor, o la presencia de declive cognitivo después de eventos de sepsis. Esto también ya lo hemos observado como un desenlace cognitivo mayor después de pacientes que estuvieron hospitalizados por sepsis. Entender que el espejo del estado general de salud es el músculo y el sistema nervioso central, y que la aparición, por ejemplo, de delirium nunca debe de ser trivial, es una emergencia geriátrica, y que la aparición de delirium hipoactivo siempre se relacionará más a mortalidad. No importa qué variedad, pero la hipoactiva pues es mayor porque es un proxy de la disminución de la reserva neuroendocrina general. El paciente que está más cerca de la fragilidad extrema es aquel que hace delirium hipoactivo. Y los pacientes que están con un estado general conservado, pues vean la curva, se mantienen sin modificaciones con respecto a los jóvenes. Entonces esto es en pacientes que presentaron delirium en un contexto de infarto agudo del miocardio. ¿Cuáles son nuestras armas? ¿Cuáles son nuestros elementos de los cuales podemos echar mano de manera genérica? La actividad física, el caminar simplemente incrementa la posibilidad de sobrevida, al menos 1,5 kilómetros, lo recomendable serían 3 kilómetros al día, y pues la actividad física bajo cualquier circunstancia va a modificar también la expresión de diferentes ejes hormonales, principalmente los anabolizantes, y hay una relación entre el incremento de la intensidad del ejercicio y cuántos ejes neuroendocrinos podamos modificar. De tal manera que sí hay elementos cercanos a nosotros, genéricos, al alcance para poder contrarregular a los pacientes. Están pues el cuidado bioenergético, está la dieta adecuada, está el ejercicio y está el entendimiento de la fisiología del envejecimiento para poder llevar a cabo esta tarea. Como conclusión, les puedo decir que la disregulación neuroendocrino-humoral siempre ha estado frente a nosotros. El proceso de envejecimiento nos ha permitido develar sus características y alcances. El vasto conocimiento del funcionamiento de nuestro organismo nos obligó a segmentarlo. Sin embargo, ante la evidencia podemos asegurar que solo el tratamiento basado en profundo conocimiento fisiológico puede contribuir a una mejora en el tratamiento de las personas mayores. Muchas gracias.